Muy buenas tardes. Empezamos con la primera clase de economía y empezaré compartiendo la pantalla, ¿correcto? Muy bien. Como sabrán, con respecto al temario, hoy día nos toca economía, división y métodos. Primero daré un breve concepto de economía. La palabra economía deriva de las dos voces griegas oiko y nomos. Oiko significa hogar y nomos administración. Por lo tanto, el significado es la administración de la casa u hogar. Bueno, la economía es el estudio de cómo los agentes económicos pueden asignar de forma eficiente los recursos escasos de una sociedad, susceptibles de usos alternativos para producir bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades humanas. Acá tenemos al representante Lionel Charles Robbins, o mejor dicho, Barón Robbins, que nació entre los años 1898 y 1984. Este fue un economista británico que propuso una de las primeras definiciones contemporáneas de economía. La economía es la ciencia de la elección, la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el hombre para satisfacer sus necesidades, puesto que viven en sociedad. Acá tenemos objeto de estudio y acá encontramos a la escuela neoclásica. Esta escuela económica es objeto de estudio de la economía, es la vida o actividad económica del hombre, en la cual se formula una relación hombre-bienes. En la escuela socialista, en cambio, para esta escuela el objeto de estudio debe ser las relaciones sociales de producción, cómo el hombre se relaciona socialmente para producir hombre-hombre, y su actividad económica. Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual se adquieren productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades o se obtienen ganancias. Cada comunidad encuentra que sus recursos son limitados y por lo tanto para poder satisfacer a estas necesidades deben hacer una elección que lleva incorporado un costo de oportunidad. El término costo de oportunidad también es denominado como el valor de la mejor opción no seleccionada. Muy bien, acá vemos agentes económicos. En la actividad económica intervienen cuatro agentes, que son la familia, las empresas, el Estado y el agente externo o económico. Muy bien. Bueno, acá debimos poner un dibujito que aparecía de los consumidores, que son las personas y la familia. Los productores son las empresas y las líneas de producción. El sector público, o mejor dicho, el gobierno, son las administraciones públicas, empresas públicas y sistema de seguridad social. Y el resto del mundo son los países y la comunidad de países. Ese es un breve concepto de, de un tipo de bloque de cómo ponerlo a cada parte en su área, ¿correcto? Y bueno, primeramente vamos a hablar de las familias. Estas tienen un doble papel en la economía del mercado. Son a la vez las unidades elementales de consumo y las propietarias de los recursos productivos. Tenemos a las empresas. Son los agentes económicos destinados exclusivamente a la producción de bienes y servicios. Para realizar su actividad necesitan los factores productivos que les entregan las familias. También tenemos al Estado. Este es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es más compleja. Por una parte, el Estado acude a los mercados de factores y bienes y servicios como agente y como demandante. Al igual que las familias, es propietario de factores productivos que ofrece a las empresas de las que también demanda gran cantidad de bienes y servicios. A la vez es el mayor productor de bienes y servicios. Por otra parte, a diferencia de otros agentes económicos, tiene capacidad coactiva para recaudar impuestos económicos, tanto de las empresas como de las familias. Asimismo, destinará parte de sus ingresos a realizar transferencias sin contrapartida a ciertas empresas que considere de interés social o algunas familias mediante subsidios de desempleo, pensiones de jubilación y otros. Y también tenemos al agente externo o agente económico. Este es un sector de la economía constituido por el resto de los países del mundo. Cuando ellos compran algo en nuestro país, es para ellos una importación y para nosotros una exportación. Cuando ellos venden algo en nuestro país, es para ellos una exportación y para nosotros es una importación. Muy bien, ya hablamos de los agentes económicos. Ahora vamos a hablar cuáles son los fines de la economía. Muy bien,
Acá tenemos primeramente el fin teórico. Esta nos permite explicar y entender la realidad a través de modelos, leyes o teorías económicas. Bien, un ejemplo puede ser acá la teoría de la producción. En el fin práctico, que es simplemente lograr el bienestar de la humanidad con plena satisfacción a las necesidades, ¿correcto? Y esos son los fines de la economía. Muy bien, ahora entramos a métodos de la economía. Tenemos tres métodos que son método inductivo, deductivo y había uno más que es el método dialéctico. Primeramente el método inductivo, disculpen. El método inductivo, esta metodología se asocia originalmente a los trabajos de Francis Bacon a comienzos del siglo XVII. En términos muy generales consiste en establecer enunciados universales, ciertos a partir de la experiencia. Esto es ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. En el método inductivo tenemos etapas como el análisis y comparación de los hechos particulares, la formulación de la hipótesis, resultado de las experiencias, la comprobación de la hipótesis, si es aceptada, entonces asumirá la categoría de ley. Esta va de lo particular hacia lo general. Y tenemos el método deductivo. Bueno, acá las primeras consideraciones del método deductivo podrían remontarse a los trabajos de Descartes a comienzos del siglo XVII y en su afán de encontrar un método que proporcionara un mejor conocimiento de las diferentes esferas de actividad. Por consiguiente, los objetivos de Bacon y Descartes eran similares. Sin embargo, la forma de conseguirlos era diametralmente opuesta. Descartes utilizaba la deducción y las matemáticas como punto referencial, mientras que Bacon le prestaba muy poca atención a estos instrumentos. Una de las etapas del método deductivo son la formulación de un principio general o ley, estudio comparativo de los casos particulares, comprobación del principio general o ley enunciada. Y este va desde lo general hacia lo particular. Y bueno, acá solo mencioné dos métodos, pero había uno más que es el método dialéctico. Voy a hablar un poco sobre eso. El método dialéctico tenía ya una larga existencia antes de que Karl Marx y Engels lo desarrollasen científicamente, como un medio de comprender el desarrollo de la sociedad humana. Los griegos antiguos produjeron algunos grandes pensadores dialécticos, entre los que ya están Platón, Zenón de Elea y Aristóteles. Ya en el año 500 antes de nuestra era, Heráclito adelantaba la idea de que todas las cosas son y no son, porque todo fluye, está cambiando constantemente naciendo y muriendo. La dialéctica no se ocupa solo de los hechos, sino de los hechos en su conexión, es decir, de procesos no solo de ideas aisladas, sino de leyes, no solo de lo particular, sino de lo general. En las etapas del dialéctico tenemos a la tesis, que es la afirmación de un hecho, la antítesis, que es la negación del hecho anterior, y la síntesis, que es la negación de la negación. Disculpen, no me percaté de esto. Acá vamos a ver división de la economía. ¿Correcto? Muy bien. Último, mejor dicho. Muy bien. Acá tenemos un pequeño mapa que puse para explicar. ¿Correcto? Primero en la economía tenemos acá primeramente la economía positiva. Este es un conjunto de conocimientos que estudia la realidad económica, en los cuales no se toma en cuenta juicios de valor o la ética. Estudia lo que es. Dentro de la economía positiva tenemos a la economía descriptiva. Esta describe la realidad económica tal como ocurre, recolecta datos. Y acá tenemos la teoría económica. Esta comprende los conocimientos y efectúa el estudio de orden abstracto y general de los problemas económicos, como las teorías, modelos y leyes económicos. Dentro de la teoría económica tenemos a la microeconomía. Este estudia el comportamiento de los agentes económicos, considerados individualmente las interrelaciones que se producen entre ellos a través de los mercados en los que se intercambian bienes o recursos. Acá hubo un aporte de la escuela neoclásica. En la macroeconomía, este estudia el comportamiento global de la economía. Se expresa en términos nivel general de precios. Muy bien.
analizando las causas y los posibles remedios de fenómenos tales como la inflación y el desempleo. Y acá los aportes fueron de la escuela keynesiana. Y en la economía normativa tenemos que este es un conjunto de conocimientos en los cuales se toman en cuenta los juicios de valor o la ética, es decir, lo bueno, lo malo y cómo afecta a la sociedad. Estudia lo que debe ser. Y dentro de la economía normativa tenemos a la política económica. Esta es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener unos bienes o resultados económicos específicos. Y dentro de la política económica tenemos a la política fiscal. Esta es la política que sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento. Y también tenemos a la política monetaria. Este es el conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria con el propósito de controlar la oferta monetaria. Los objetivos de la política es producción, que es un elevado nivel y rápido crecimiento. El empleo, que es elevado nivel de empleo y bajo nivel de desempleo involuntario. Y por último, la estabilidad del nivel de precios. Mejor dicho, que no hay inflación ni deflación. Y acá puse un pequeño representante, por último, que es John Neville Keynes, que fue un economista británico, padre de John Maynard Keynes. Nacido en Salisbury, educado en Amersham Hall School, University College de Londres, y la Universidad de Pembroke, Cambridge. Él dividió en economía positiva, el estudio de lo que es y el funcionamiento de la economía, a la economía normativa, el estudio de lo que debería ser, y el arte de la economía, que es economía aplicada. El arte de la economía, disculpe, el arte de la economía relaciona las lecciones aprendidas en la economía positiva a los objetivos normativos determinados de la economía normativa. Este representante murió en Cambridge a los 97 años. Y bueno, eso es todo por hoy día. He dado una pequeña información del primer tema de la clase. Y bueno, dejar de compartir un rato pantalla para poder resolver ejercicios. Correcto, y empezaremos a resolver los ejercicios de clase. Muy bien. Y lo reconozco. Y tenemos el primer ejercicio que nos dice, los principios o leyes que la economía elabora sirven para explicar ciertos comportamientos humanos dentro de la realidad social, por lo que se considera que la economía A. No presenta ideas concretas al desarrollo humano. B. Sus fines son completamente teóricos. C. Tiene por objeto a la economía política. D. Tiene carácter de ciencia social. Y E. Tiene por objeto a la política económica. Y bueno, la A no podría ser, ¿correcto? La B tampoco puede ser. Tampoco puede ser la C. La D sí puede ser y la E no puede ser. Muy bien. Y sería la D. En la 2 nos dice, enviamos la ley de presupuesto a la próxima semana y van a haber un crecimiento por encima del 9% del presupuesto. Sin reconstrucción estaríamos hablando de 5% y con reconstrucción casi 9 y tantos casi 10%. Esto da la señal que queremos hacer política contracíclica. Si lo anterior es señalado por el ministro, esto se relaciona con política fiscal y política monetaria, porque estamos hablando del gobierno y con la parte monetaria, ¿correcto? En la 3 nos dice, la escasez ocurre cuando la gente quiere más de algo de lo que hay disponible. Un ejemplo sería lo que estamos viendo en la pandemia con el papel higiénico, ¿correcto? En economía fuerza a las personas a hacer elecciones ya que no todo el mundo puede tener de todo, independientemente si es o no un país desarrollado. Sin escasez no puede existir una economía. Lo anterior se relaciona con fin de la economía, que es satisfacer las necesidades. Sí, pero no totalmente, ¿correcto? Proceso económico que permite crear bienes para satisfacer necesidades. No. Costo de oportunidad para decidirse ir a vivir a un país desarrollado para tener menos necesidades. Como sabemos, ya sea que sea un país desarrollado o no desarrollado, igual van a tener escasez. Problema de la escasez existe tanto en países desarrollados como no desarrollados. ¿Está bien eso?
y fenómeno económico del desempleo por falta de inversión. La clave sería la D, disculpen. En la 4 nos dice, el profesor de economía explica a sus alumnos que si observamos que cuando hay abundancia de pescado, su precio baja. Cuando hay abundancia en la producción del tomate, el precio baja. Cuando hay abundancia del pan, el precio baja. Se concluye que a mayor producción, el precio baja. Esta es una proposición de carácter general obtenida de la observación y análisis de conductas particulares. El profesor está haciendo uso del método inductivo porque está yendo de lo particular hacia lo general, ¿correcto? Y dentro de los fines de la economía estaría logrando el fin teórico. Correcto. Y pasaríamos a la siguiente, que es la número 5. Y en la 5 nos dice, acá está la 5, disculpen. Al estudiar economía, observamos que una parte estudia el análisis de los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. Además, estudia, analiza y explica cómo y por qué cada individuo toma decisiones económicas para satisfacer sus propias necesidades e intereses. También basa su estudio en distintas teorías, la del consumidor, la de la demanda, la del producto y la del equilibrio. Estoy dentro del campo de. Acá vamos a hablar de microeconomía. ¿Por qué la microeconomía? Porque la microeconomía estudiaba el comportamiento de los agentes económicos considerados individualmente, o sea, de la propia persona, y las interrelaciones que se producen entre ellos a través de los mercados en los que se intercambian bienes o recursos. En la 6 nos dicen, en 1936, el economista británico John Maynard Keynes publicó su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, que contenía una teoría explicativa de la Gran Depresión. Los economistas que lo habían antecedido consideraron que, lo, que los ciclos económicos no podían ser evitados, mientras que Keynes expuso la posibilidad de existencia de un elevado desempleo en un determinado momento. Y como la política fiscal y monetaria podían utilizarse como poderosas herramientas para incrementar el nivel de la producción y el empleo en una sociedad. Esto da origen a. Acá estamos hablando de la macroeconomía. ¿Por qué la macroeconomía? La macroeconomía nos decía que estudiaba el comportamiento global de la economía. Se expresa en términos de grandes agregados, analizando las causas y los posibles remedios de fenómenos tales como la inflación y el desempleo. En la 7 nos dicen los objetos de las políticas económicas. 1. Lograr un crecimiento económico sostenible en el tiempo, siendo Producto PBI y Producto Nacional Bruto PNB los indicadores económicos más significativos. Y esto es correcto porque nos dice lograr un crecimiento económico sostenible. Y ese era uno de los fines de la política económica. En la 2 nos dicen conseguir la estabilidad de precios, el sector público trata de controlar la inflación. Correcto. Incentivar el empleo, el fin último en este terreno es conseguir el, el pleno empleo, correcto. Y la clave sería la de simplemente. Todo se cumple. En la 8 nos dicen el desempleo creciente, el déficit fiscal, la desaceleración de economía es motivo para aplicar correctivos en base a ciertas políticas económicas que el gobierno implemente, teniendo estas últimas como objeto un fin práctico. Muy bien. ¿Por qué queremos un fin práctico? Porque el fin práctico nos decía que teníamos que lograr el bienestar de la humanidad satisfaciendo sus necesidades. Por eso debemos usar un fin práctico porque lo que queremos acá es que haya menos gente con desempleo y que la economía crezca, ¿correcto? En la 8, en la número 9, disculpen, me dicen, el Ministerio de Economía y Finanzas MEF anunció que las nuevas tasas de impuesto selectivo al consumo ICSC implementadas para obtener una mayor recaudación fiscal tuvo un impacto marginal en la inflación del país, pues los precios del consumidor solo tuvieron un incremento de 0.04%. Lo anterior es parte de
Esto es economía normativa, ¿correcto? ¿Y por qué hablamos acá de economía normativa? Economía normativa nos decía que los conocimientos que estudia la realidad se tienen que dar tal cual y también usar la valor y la ética. ¿Y por qué decimos que acá es economía normativa? Porque dentro de la economía normativa tenemos a la descriptiva y a la teoría económica, que nos dicen que describimos la realidad económica tal y como ocurre, recolectar datos, y que comprende los conocimientos, efectúa el estudio de orden abstracto y genera de los problemas económicos, como las teorías, modelos y leyes económicas. En la 10 nos dicen, la producción nacional muestra mensualmente la tendencia de la actividad económica nacional, a nivel global y sectorial. Para ello cuenta con datos estadísticos que permiten hacer comparaciones en el tiempo. Esto se relaciona directamente con la teoría descriptiva, porque esta nos dice, describir la realidad económica tal como ocurre. Se refiere a recolectar los datos. En la 11 nos dicen el incremento del precio de un producto es estudiado por la microeconomía, a diferencia del estudio del incremento del total de precios que estaría relacionado con la inflación, lo que es estudiado por la política económica. ¿Y por qué acá es política económica? Porque la política económica nos decía que esta era una estrategia que formulaban los gobiernos para conducir la economía de los países, sobre todo manipulando ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados económicos específicos. Muy bien. ¿Y acá por qué puse política económica? Porque dentro de la política económica está la política fiscal y monetaria. Y en la política fiscal nos dicen que este es un sector público respecto de sus decisiones sobre gastos, impuestos y sobre endeudamiento. Y la monetaria nos decía que era un conjunto de medidas que adoptaba la autoridad monetaria con el propósito de controlar la oferta monetaria. Uno de los objetivos de la política económica era elevado nivel de empleo y el bajo nivel de desempleo involuntario y la estabilidad de nivel de precios. En la 12 nos dice que explicar la economía haciendo uso de cuadros estadísticos que explica la evolución, por ejemplo, del PBI en el tiempo, está relacionado simplemente con la economía descriptiva que ya habíamos dicho que se encarga de recolectar datos o describir la realidad económica, muy bien, usando cuadros estadísticos. Y eso sería todos los ejercicios de la clase y lo demás es los ejercicios de evaluación, son como tarea. No es necesario que lo resuelvan, o sea, tienen que revisarlo, pero no es que se sientan obligados, háganlo cuando puedan, porque la idea no es que sea aburrido, sino que sea entretenido. Correcto, hasta ahí termina la clase.